Hola a todos. Soy Firehack 666. En esta nueva entrega les traigo el rompecabezas de Cristo Jesús. Disfrútenlo. Parte 1. Una conspiración de silencio. Alrededor del año 107, el obispo cristiano de Antioquía hizo un último y penoso viaje. Bajo escolta militar, Ignacio viajó por tierra desde Antioquía hasta Roma, donde en su brutal arena iba a morir una muerte de mártir. A lo largo del camino él escribió a varias comunidades cristianas. A los australianos él dijo: cierren sus oídos entonces si alguien les predica sin hablar de Jesucristo. Cristo fue del linaje de David. Él era el hijo de María. Él verdaderamente nació, comió y bebió, fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato, fue realmente crucificado, él fue también realmente levantado de entre los muertos. Pero hay algo muy curioso acerca del hecho de tales ideas en las cartas de Ignacio. Dejemos de lado los evangelios por ahora, excepto para decir que no hay buena razón para fechar ninguno de ellos antes de muy avanzado el primer siglo, y miremos el cuerpo remanente de escritos cristianos supervivientes en la época de Ignacio. El plano incluye las cartas genuinas de Pablo, escritas en los años 50. Cartas escritas más tarde bajo su nombre: Colosenses, Efesios, 2 Tesalonicenses, las 3 pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito, otras epístolas del Nuevo Testamento: Santiago, Hebreos, Judas, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Revelación. También están incluidos escritos no canónicos: uno de Clemente, la Didache, más tarde llamada las enseñanzas de los 12 apóstoles, las cartas de Ignacio, y la epístola de Bernabé. Las fechas de muchos de estos documentos, todos originalmente escritos en griego, son difíciles de fijar y aquí son solo tratadas de forma aproximada. Muchas veces en sus cartas, Ignacio enfatiza su creencia en Jesús como el hijo de María, como un hombre que había vivido en la época de Herodes, que había sufrido y muerto bajo Poncio Pilato. Cada cristiano estaría de acuerdo de que estos son elementos esenciales de la historia del Evangelio junto con el retrato de Jesús como un maestro ético, como ejecutante de milagros, un predicador apocalíptico de la llegada del reino de Dios. Y aún así, cuando pisamos por fuera de aquellos evangelios en la mucho más enrarecida atmósfera de las epístolas del primer siglo, encontramos un gigantesco rompecabezas. Antes de Ignacio no se va a encontrar ni una sola referencia a Poncio Pilato, el ejecutor de Jesús. Ignacio es también el primero en mencionar a María. José, el padre de Jesús, no aparece en ninguna parte. La más antigua referencia a Jesús como algún tipo de maestro viene en la primera carta de Clemente justo antes de Ignacio, quien parece curiosamente inadvertido de cualquiera de las enseñanzas de Jesús. Para encontrar el primer indicio de Jesús como taumaturgo, debemos movernos más allá de Ignacio hasta la epístola de Bernabé. Otros elementos notables de la historia del Evangelio son igualmente difíciles de encontrar. Este extraño silencio sobre el Jesús de los Evangelios que impregna casi un siglo de correspondencia cristiana pide a gritos una explicación. No puede ser ignorado como algún capricho inconsecuente, o por la observación descuidada hecha por el academicismo neotestamentario de que los escritores cristianos primitivos no mostraban interés en la vida terrenal de Jesús. Algo está pasando aquí. En este primer artículo de una serie de 3, vamos a examinar detalladamente esta conspiración de silencio en la cual Pablo y todos los demás escritores cristianos del primer siglo parecen estar confabulados. El cristianismo nació dentro del judaísmo, cuya enseñanza teológica básica fue: Dios es uno. La más grande blasfemia para un judío hubiera sido asociar cualquier hombre con Dios. Aún así, ¿qué hicieron estos primeros cristianos? Aparentemente, ellos tomaron a alguien visto como un criminal crucificado y lo convirtieron en el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Le dieron títulos y roles previamente reservados únicamente para Dios. Le hicieron preexistente, compartiendo la divinidad con Dios en el cielo antes de que el mundo fuera hecho. Esto no fue algo que hubiera evolucionado con el tiempo. Todo este pensamiento altamente espiritual y mitológico es la más temprana expresión acerca de Jesús. No obstante, hay un profundo silencio en Pablo y los otros escritores del primer siglo. Lo podríamos llamar la ecuación perdida.
Ninguno de estos escritores afirma en ninguna parte que este Hijo de Dios y Salvador, este Cristo cósmico del cual todos están hablando, era el hombre Jesús de Nazaret recientemente enviado a la muerte en Judea. En ninguna parte hay una defensa de esta proposición descabellada y blasfema, el primer elemento necesario, presumiblemente, en el mensaje cristiano, que un hombre reciente era Dios. Dicha defensa hubiera sido requerida aún para una audiencia de gentiles. Los griegos y romanos tenían sus propias filosofías religiosas, que incluían la idea de un hijo divino, de un intermediario entre Dios y el mundo, pero dichos conceptos espirituales nunca habían sido igualados con un ser humano. En contraste, miremos los Hechos de los Apóstoles, escritos bien entrado el segundo siglo. En el capítulo 2, Pedro se representa hablando a los judíos así: hombres de Israel, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret, un hombre probado ante ustedes por Dios, y sigue predicando acerca de este Jesús, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Aquí está la ecuación perdida en las epístolas del primer siglo. Empieza con el Jesús humano y le declara que fue divino o que fue hecho divino. Pablo y otros escritores primitivos, sin embargo, parecen hablar exclusivamente de un Cristo divino. Él es una especie de don, nunca identificado con un ser humano reciente. Se estipulan creencias espirituales acerca de este Cristo e Hijo de Dios divino. 1 Corintios 8, 6, por ejemplo, dice: para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y hay un solo Señor, Jesús Cristo, por quien son todas las cosas y por quien somos nosotros. De la misma carta, Pablo recita el Evangelio que predicó, 15:3-4. Que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue enterrado, que fue levantado en el tercer día de acuerdo con las Escrituras. Porque la igualación de este Salvador divino con el reciente Jesús de Nazaret no sería una parte necesaria y natural de al menos algunas de las declaraciones de fe o aún, de argumentos y discusiones simples que encontramos en todas las epístolas del primer siglo. Esta igualación está perdida de forma notoria en 1 Corintios 1, 18 y SS, donde Pablo está defendiendo la sabiduría de Dios y la aparentemente absurda doctrina cristiana, aunque no siente necesidad de incluir una defensa del sinsentido de que un ser humano ha sido elevado a la divinidad. Dejaré al lector que mire cuidadosamente otros pasajes, como Filipenses 2, 6, 11, Colosenses 1. 15, 20, el primer capítulo de la epístola a los Hebreos. La lista podría crecer indefinidamente, para que se pregunte dónde está el reciente Jesús de Nazaret en todo esto, el hombre que supuestamente había caminado sobre la misma tierra en que estos escritores también habían asentado el pie, en muchos casos, durante sus propias vidas. Considere otro gran silencio sobre las enseñanzas de Jesús. Las epístolas del primer siglo regularmente dan máximas morales, dichos, admoniciones que en los evangelios son pronunciadas por Jesús, sin atribuírselas nunca a él. El bien conocido ama a tu prójimo, originalmente del Levítico, se cita en Santiago, la Didache, y 3 veces en Pablo, aunque ninguna de ellas apunta que Jesús hizo de esto una pieza central de su propia enseñanza. Pablo, 1 TS 4. 9, y también el escritor de 1 Juan de hecho, atribuyen dichos mandamientos de amor a Dios, y no a Jesús. Cuando Hebreos habla de la voz de Cristo hoy, 1, 2 y SS, 2, 11, 3,7, 10,5, porque todo eso es extraído del Antiguo Testamento. Cuando Pablo en Roma 8, 26, dice que no sabemos cómo debemos orar, ¿significa esto que no está enterado de que Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos? Cuando el escritor de 1 Pedro insiste en no devolver mal con mal, sino que devuelvan bendiciones, ¿ha olvidado el enseña la otra mejilla de Jesús? Rom 12 y 13 es una letanía de ética cristiana, como lo es la epístola de Santiago y partes de la instrucción de los 2 caminos en la Didache y en la epístola de Bernabé. Pero aunque muchos de estos preceptos corresponden a las enseñanzas evangélicas de Jesús, ni una única alusión se hace en su dirección. Dichos ejemplos podrían multiplicarse por docenas. De pasada, debe notarse que esa media docena de palabras del Señor que Pablo promulga como guías para ciertas prácticas en sus comunidades cristianas no son de algún registro de pronunciamientos terrenales hechos por Jesús.
Es una característica reconocida de los movimientos cristianos primitivos, que los predicadores carismáticos como Pablo se creían a sí mismos en un estado de comunicación directa con el Cristo espiritual en el cielo, recibiendo instrucción e inspiración de él. El cristianismo y otras sectas judías creían que el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Pablo le dice a sus lectores: el tiempo que vivimos no durará mucho, y ustedes saben que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Pero puede estar Pablo desinformado acerca de que Jesús mismo había hecho casi idénticas predicciones apocalípticas, como se registra en pasajes como MC 13:30 y MT 24:42. Él no hace ni una alusión de esto. Él y otros igualmente parecen ignorantes de la postura de Jesús con respecto a la limpieza de alimentos, sobre la cuestión de aceptar la totalidad de la ley judía, sobre el tema de predicarle a los gentiles, incluso en situaciones donde están enfrascados en encarnizados debates sobre dichos tópicos. Ni siquiera hay alguna referencia en las epístolas a Jesús como el Hijo del Hombre, no importando el hecho de que los evangelios están llenos de esta autodesignación favorita de Jesús. Esta figura apocalíptica, tomada del libro de Daniel 7:13, aparece en un cúmulo de documentos sectarios cristianos y judíos alrededor del final del primer siglo, incluyendo los evangelios, donde Jesús mismo se declara ser quien llegará al final de los tiempos en las nubes del cielo para juzgar al mundo y establecer el reino. Parece inconcebible que Pablo, con toda su preocupación acerca del fin inminente, Veruntes 4, por ejemplo, estuviera, ya sea desinformado o decidiera ignorar, el rol declarado por Jesús como el Hijo del Hombre. Pero el silencio se extiende más allá de los pronunciamientos individuales del ministerio de Jesús como un todo, y en ninguna parte es más asombroso que en Rom 10. Pablo está ansioso de mostrar que los judíos no tienen excusa para no creer en Cristo y ganar la salvación porque ellos han oído la buena nueva acerca de él de parte de mensajeros señalados como Pablo mismo. Y él contrasta a los apáticos judíos con los gentiles que lo han recibido. Pero seguro que Pablo ha olvidado lo deslumbrantemente obvio. Porque los judíos, o al menos algunos de ellos, supuestamente habían rechazado ese mensaje directamente de los mismísimos labios de Jesús en persona, en contraste con los gentiles que habían creído de segunda mano. En el verso 18 Pablo pregunta dramáticamente: ¿pero puede ser que ellos nunca lo hayan oído, es decir, el mensaje? ¿Cómo pudo fallar en enfatizar el rechazo de la misma persona de Jesús por parte de sus coterráneos? Así, todo a lo que se refiere son los apóstoles como él mismo, quien ha predicado hasta los confines del mundo. Entonces, en Rom 11, Pablo continúa componiendo este increíble silencio, describiendo la extensión del rechazo de Israel, en donde él cita las palabras de Elías de un Reyes acerca del supuesto hábito de los judíos, realmente un mito infundado, de matar sus propios profetas. Aún así, Pablo falla en adicionar a este registro la atrocidad culminante de matar al Hijo de Dios mismo. Para un test 2:15-16, ver el siguiente artículo. Esta es una característica recurrente de las cartas de Pablo. Él ignora totalmente la carrera reciente de Jesús y pone el foco de la revelación y la salvación enteramente sobre el movimiento misionero, del cual él es el miembro más prominente, según él lo ve. Las cartas pseudo-paulinas también hacen esto. Lea pasajes como Rom 16:25, Col 1:25-27, F3, 5:10 y pregúntese usted mismo dónde está el papel de Jesús en revelar el por largo tiempo oculto plan secreto de Dios para la salvación. Porque en 2 Cor 5:18 es Pablo quien ha recibido el ministerio de reconciliación entre el hombre y Dios, y no Jesús en su ministerio. La críptica y ubicua pequeña frase, en o por medio de Cristo, que Pablo a menudo inserta en pasajes como este, difícilmente compagina con dicho significado, y hablaré acerca de qué si lo hace en el siguiente artículo. La perspectiva de Pablo del presente período conduciendo al fin del mundo parece no tomar en cuenta la actividad reciente de Jesús en la tierra. Él no da ningún intermedio, ningún periodo entre la muerte y resurrección de Cristo y su futura venida. Pasajes en Rom 8 y 13, y especialmente 2 Cor
6,2 no concibe ningún impacto de la reciente carrera de Jesús en la progresión desde la era antigua a la nueva. En cambio, es la actividad actual de Pablo la que es una parte integral de este proceso. Él tampoco toca nunca la pregunta que hubiera reflejado las expectativas populares. ¿Por qué la verdadera llegada del Mesías no produjo por sí misma la llegada del reino? En las epístolas, nunca se habla de la esperada venida de Cristo al final de los tiempos como de un regreso o segunda venida. La impresión que esto produce es que esta sería su primera aparición en persona en la tierra. Ninguna epístola del primer siglo menciona nunca que Jesús ejecutara milagros. En algunos casos el silencio es impactante. Tanto Colosenses como Efesios ven a Jesús como el Salvador cuya muerte ha rescatado la humanidad de los poderes demoníacos que se creía inundaban el mundo, causando pecado, enfermedad y mala fortuna. Pero ni siquiera en estas cartas hay alguna mención de los milagros de sanación de los cuales están llenos los evangelios, aquellos exorcismos que pudieron haber mostrado que Jesús había subyugado dichos demonios aún mientras estaba en la tierra. En 1 Cor 15, Pablo está ansioso de convencer a sus lectores de que los humanos pueden ser resucitados de la muerte. Entonces, ¿por qué no apunta a cualquiera de las tradiciones de que Jesús mismo había levantado a varias personas de la muerte? ¿Dónde está Lázaro? En varias cartas, Pablo trata con acusaciones hechas por ciertos rivales no nombrados de que él no es un apóstol legítimo. Incluso Pedro y Santiago disputan su autoridad de hacer ciertas cosas. Podemos creer que en tales situaciones ninguno hubiera usado el argumento de que Pablo no había sido un seguidor verdadero de Jesús, mientras que los otros sí lo fueron. Pablo nunca discute el punto. De hecho, él afirma, 1 Cor 9,1 y 15,8, que él ha visto al Señor en la misma forma que Pedro y todos los demás lo han hecho. Esta es una referencia obvia a las visiones, una de las formas estándar de revelación religiosa en este periodo. Y como pudo Pablo, en Gal 2,6 desdeñar con tal falta de interés a aquellos que habían sido los verdaderos apóstoles de Jesús mismo. Pero él no está solo en no concederles ningún estatus especial. El verdadero concepto de apóstol en los escritos cristianos primitivos es amplio, significando simplemente un predicador del mensaje, es decir, el Evangelio, acerca de Cristo. Nunca se aplica a un grupo selecto de 12, que supuestamente poseían autoridad especial debida a su apostolado de Jesús mientras él estaba en la tierra. Está lejos de ser claro a qué se refiere los 12 en 1 Cor 15,5 puesto que Pablo lista a Pedro y los apóstoles por separado. Tampoco hay ningún concepto de tradición apostólica en los escritores del primer siglo, ninguna idea de enseñanzas o autoridad pasada en una cadena, yendo hacia atrás hasta los apóstoles originales y Jesús mismo. En cambio, todo es desde el Espíritu, significando revelación directa de Dios, con cada grupo alegando que el Espíritu que han recibido es el genuino y refleja el verdadero Evangelio. Esta es la base de la afirmación de Pablo contra sus rivales en 2 Cor 11,4. El escritor de 1 Juan, en su declaración, 4,1 YSS, de que el Hijo de Dios ha venido en la carne, no se basa en ninguna tradición apostólica, ni en ningún registro histórico sino que debe exigir validez por su propio espíritu, como opuesto al falso espíritu de los disidentes, inspirado por Satán. En el capítulo 5, él declara que es el testimonio de Dios a través del Espíritu el que produce la fe en el Hijo, no varias décadas de predicación cristiana remitiéndose hasta Jesús mismo. ¿Cómo pudo este escritor en la comunidad de Juan, que más tarde produjo el cuarto evangelio, decir, 5:11, que es Dios quien ha revelado la vida eterna, e ignorar todos aquellos memorables dichos de Jesús como yo soy la resurrección y la vida que aquel evangelio tan ricamente registra? Al igual que el gran señalamiento de Pedro por parte de Jesús como la roca sobre la cual su iglesia iba a ser construida, nadie en el primer siglo, incluyendo los escritores de 1 y 2 de Pedro, lo cita alguna vez en los constantes debates sobre autoridad. El agente de toda la actividad reciente parece ser Dios, no Jesús. Pablo habla del Evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Es Dios apelando y llamando al creyente cristiano. 2 Cor 5:18 nos dice que desde el principio hasta el final, esta ha sido la obra de Dios, nueva traducción inglesa de la Biblia. En Rom 1:19, el vacío es alarmante. Pablo declara,
Todo lo que puede ser conocido de Dios por los hombres, Dios mismo se lo ha revelado a ellos. ¿No fue Jesús quien reveló a Dios? ¿Dónde los atributos no visibles de Dios en Jesús? ¿Cómo pudo cualquier cristiano expresarse de esta forma en que lo hacen tantos cristianos primitivos? También merecen mención unas pocas omisiones secundarias. Ninguna epístola del primer siglo, aun cuando discuten el bautismo cristiano, menciona alguna vez, ya sea el propio bautismo de Jesús, o la figura de Juan el Bautista. Un Clemente 17,1 habla de aquellos que proclamaban la venida del Mesías, pero incluye únicamente a Elías, Eliseo y Ezequiel. El architraidor Judas nunca aparece, ni siquiera en un pasaje como Hebreos 12:15, donde el autor, al advertir contra los miembros venenosos en medio de la comunidad, ofrece la figura de Saúl como un ejemplo, quien vendió su herencia por una única comida. Seguro que vender al Hijo de Dios por 30 piezas de plata hubiera sido una comparación muchísimo más dramática. Hebreos también contiene 9:20 y ese un asombroso silencio sobre el establecimiento de Jesús de la Eucaristía cristiana. El escritor está comparando la antigua alianza con la nueva, pero ni siquiera las citadas palabras de Moisés en la inauguración de la primera. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado sobre ustedes, pueden moverlo a mencionar que Jesús había establecido la nueva alianza en la última cena, usando casi idénticas palabras, como lo registran MC 14:24 y sus paralelos. Él va más allá aún en el capítulo 13, cuando inconmoviblemente declara que los cristianos no comen un alimento de sacrificio. La Didache 9 presenta una Eucaristía que es solamente una comida de acción de gracias a Dios, sin ningún significado sacramental y no establecida por Jesús. Esto nos deja con un cor. 11:23 y ese la declaración de Pablo acerca de las palabras de Jesús en lo que él llama la Cena del Señor. Tocaré esto en el próximo artículo, al igual que unos pocos tópicos en varias cartas que parecen llegar a acercarse ambiguamente a un referirse a una vida reciente de Cristo. He hecho poco más que rasguñar la superficie de esta conspiración de silencio encontrada en las epístolas del primer siglo. Pero me gustaría concluir mirando a una omisión flagrante en la que ninguno, por lo que sé, ha hecho caer en cuenta. ¿Dónde están los lugares sagrados? En todos los escritores cristianos del primer siglo, en toda la devoción que muestran hacia Cristo y la nueva fe, ni uno de ellos expresa alguna vez el más pequeño deseo de ver el lugar de nacimiento de Jesús, de visitar Nazaret, su lugar de nacimiento, los sitios de su predicación, el segundo piso donde asistió a su última cena, la tumba donde fue enterrado y surgió de entre los muertos. Estos lugares nunca son mencionados. Más aún, no hay una sugerencia de peregrinar al mismo Calvario, donde se consumó la salvación de la humanidad. ¿Cómo fue posible que dicho lugar no se hubiera convertido en un santuario? Incluso Pablo, este hombre tan emocional, tan lleno de inseguridades, quien declara, Fil 3:10, que lo único por lo que me preocupo es por conocer a Cristo, por experimentar el poder de su resurrección, de compartir sus sufrimientos, aún él parece inmune al atractivo de dichos lugares. 3 años iban a pasar después de su conversión antes de que hiciera una, por cierto, corta visita a Jerusalén. Y esta, así nos dice en Gálatas, únicamente para ir a conocer a Pedro, y no volvería allí durante otros 14 años. Es concebible que Pablo no hubiera querido recorrer la colina del Calvario, para postrarse él mismo en el suelo sagrado que recibió la sangre de su Señor asesinado. Seguramente le hubiera compartido una experiencia emocional tan intensa con sus lectores. No hubiera sido conducido al jardín de Getsemaní, donde se reporta que Jesús había pasado a través del horror y la duda que Pablo mismo había conocido. No se hubiera regocijado al permanecer de pie delante de la tumba vacía, la garantía de su propia resurrección. Hay, de hecho, en esta extensa tierra tan recientemente llena con la presencia del Hijo de Dios, algún lugar sagrado, alguna zona de terreno donde dicha presencia persistiera aún, santificada por el paso, toque o palabra de Jesús de Nazaret. Ni Pablo ni ningún otro escritor de cartas del primer siglo exhala un susurro de ninguna cosa semejante. Los académicos del Nuevo Testamento son muy rápidos en mantener que el argumento del silencio no es válido, pero seguro se vuelve poderoso cuando el silencio es tan invasivo, tan inquietante.
¿Por qué escritor tras escritor falla consistentemente en mencionar al mismo hombre que fue el fundador de su fe, el maestro de su ética, la encarnación del Cristo divino que ellos adoraban y en el cual esperaban la salvación? ¿Por qué cada escritor cristiano, en la atmósfera altamente polémica durante aquellas primeras décadas de la expansión de la fe, falla en avalarse a sí mismo con el soporte de su posición ofrecido por las mismas palabras y hechos del Hijo de Dios mismo mientras estaba en la tierra? ¿Qué pudo posiblemente explicar este desconcertante, enloquecedor y universal silencio? Trataré de responder esa cuestión en el siguiente artículo. ¿Quién fue Cristo Jesús? Esto es todo. Muy pronto les traeré otra nueva entrega. Hasta la próxima, saludos para todos.